Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, My Romance Scammer, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La mañana, que debería haber sido radiante, se oscureció en cuanto puso un pie en la oficina. Pai inhaló y exhaló profundamente, siguiendo el consejo de Tim. Cuando Nana le dijo que Kokian había venido, dijo que de ahora en adelante quería sentarse a trabajar en la oficina también. Claramente, solo busca fallas en los demás. Nunca pensó en ayudar con el trabajo, pero de un día para otro se le ocurre querer su propia oficina. Sus intenciones son obviamente maliciosas. ¿Qué demonios le pasa a los parientes de esta casa? Vamos, quizás Kokia tenga nuevas ideas o experiencia para ayudar en tu trabajo, cariño. No te estreses. Préstame un poco de tu sonrisa. ¿Quieres que le sonría a Kokia? Préstame una sonrisa a mí, a Tin. Vamos, rápido. Pai aceptó sonreír como Tin le pedía, solo porque Tin se había esforzado en despejar su agenda para estar con él. Como hoy vendría un organizador de bodas a presentarse, Pai le pidió a Tin que se quedara y Tin no tuvo problema. Eligió el día perfecto realmente. ¿Qué hace él aquí? Pai frunció el ceño de inmediato al ver que Koki abría la puerta de su oficina sin siquiera tocar. Además, miraba a Tim como si fuera un extraño. Pai dejó que Tim viniera a ayudar a elegir al organizador de bodas. ¿De verdad piensas casarte en estas condiciones? ¿Y qué condiciones son esas? Dilo de una vez, Ko. Después de haberse calmado un poco, al volver a encontrarse con Kokia, Pai volvió a encenderse de nuevo. Tim le sostuvo la mano para llamarlo a la cordura, de lo contrario, seguro habría estallado. Pai, sigues igual que siempre, juzgando todo con el impulso de tus emociones. Ko, no actúes como si no conocieras bien a Pai. Soy la única que se atreve a decirle las cosas a la cara. Los demás no se atreven porque eres su jefe o porque eres más rico que ellos. Vengo a ayudar porque me preocupas. En realidad, ni siquiera es asunto mío. Ko, si le resulta tan difícil, no se case haciéndolo, intervino Tim antes de que Pai pudiera responder. Tanto Pai como Kokia se sorprendieron de que Tim se atreviera a hablar así. Tú, todos respetan las decisiones de Pai porque es un buen jefe, razonable y muy capaz. Cualquiera que trabaje con él lo ve, pero si uno se queda sentado en casa criticando a los demás todo el día, quizás no lo note. Pai llevó a Tina a tomar aire al jardín de la azotea del centro comercial donde se conocieron por primera vez. Tim se maldecía internamente por haber sido tan valiente al insultar al pariente de Pai. Después de todo, son familia. Si Pai tuviera que elegir, elegiría a su pariente, ¿no? ¿Por qué me involucré tanto? ¿Para qué dije eso? Perdón, Pai. Iré a disculparme con Koki ahora mismo. Quédate aquí, Tin. Mejor cálmate primero. Fue Pai quien se mantuvo sereno, mirando a Tin sin que éste pudiera adivinar lo que estaba pensando. Ese de hace un momento no se parecía al Tim que conozco. Tin sabía que no debería sentir nada, pero de repente se preguntó, ¿y si Pai se decepciona de mí? ¿Y si deja de amarme? No quería que eso pasara. Pero ese Tin fue mucho más genial que el que conozco. En serio, cariño, estuviste increíble. ¿Viste que Nana te levantó el pulgar a escondidas? Yo quería aplaudirle ahí mismo. Tim sonrió al ver que Pai lo elogiaba con los ojos brillantes. Es que no me gustó que te hablara así. Mi Tim es el mejor. Pai sonrió ampliamente ante las palabras de Tim. Ambos se miraron con una admiración que les llenaba el corazón. Prohibido enamorarse de la víctima. Tim, tonto, no puedes enamorarte de la víctima. Non-Hong, bajo ninguna circunstancia. No sientas nada, no te conmuevas. Non-Hong, vinimos a trabajar, cobramos el dinero y cada quien por su lado. Non-Hong, sí. Tim se sobresaltó, volviendo en sí cuando Piari lo llamó.
No se dio cuenta de cuánto tiempo estuvo distraído. ¿Qué te pasa hoy? ¿Te sientes mal? No, Piari, solo tengo algo de sueño. ¿Ves? Te quedaste trabajando esta tarde otra vez, ¿verdad? Si no te sientes bien, dímelo. Hey, Piari, ya me das demasiado. Solo con vernos así ya soy feliz. ¿Qué dulzura de lengua tienes? Ari le apretó la mejilla con cariño antes de alejarse para contestar el teléfono. Tim se quedó suspirando en el mismo lugar, pensando una y otra vez en Pai. Hasta un patito amarillo de peluche que estaba a la venta le recordaba a él. Tim acompañó a Ari a su auto. Era hora de separarse. Él debía volver al trabajo y ella iría a otro lado. Olvidé preguntarte, ¿por qué para el cumpleaños de tu sobrino solo compraste un regalo y no el pastel? Así era, Tina había comprado ese peluche de pato. Lo envolvió y le dijo a Ari que era el cumpleaños de su sobrino. Ya lo compré, está en el refrigerador de la casa. Es que pasé junto al peluche y se parecía a mi sobrino, por eso lo compré. Debe ser tu sobrino favorito. Dicen que cuando vemos algo y pensamos en alguien de inmediato, es porque amamos a esa persona. ¿No crees, Non Hong?